necesidad que haya cambios sustanciales. Sí. ¿Y sientes que alguien está proponiendo un cambio sustancial estructurado para que uno diga, bueno, Voy a votar por él. voy a votar por él? Aunque no Yo lo digas, ¿no? siento que todavía que hay confusión, no sé si intencional o no, como para que la gente en un momento dado tenga el temor de ese cambio, Sí, ¿no? o no sepa bien por quién votar. Así es, y en honor a la verdad, creo que los candidatos, en cierto modo, pues no han sido lo suficientemente explícitos en sus proyectos de nación. O eficientes en comunicarlos, en caso que los tengan. Efectivamente, ¿verdad? Acabamos de pasar por una situación muy difícil en relación, es decir, al caso del exgobernador Rubén Moreira, y hay que decirlo, definitivamente. Es una situación que, vaya, se antojó, y creo que no únicamente se antojó, sino que hubo imposición. Fue una elección traumática porque ahí la gente de alguna forma reaccionó. Y si vamos a los movimientos sociales, esa marcha que se generó ese día que se supo el fallo, fue espontánea, porque el PAN lo más que puede acarrear son 3,000 personas, ¿verdad? Y pueden haber sido 30,000, a quien dice que fueron 50,000. Pero lo que dice Chuy fue una reacción espontánea de la gente que superó en número a cualquier otra que hayamos presenciado en estos 50 años o 60 que tengamos de testigos de los artillenses, ¿no? Estoy de acuerdo, en ese sentido, inclusive nos permitimos transmitir precisamente a control remoto, vaya, ¿no? Con toda la parafernalia de movimientos de equipos y todo eso. Ahora, los controles remotos han sido un poco más simplificados a través de celulares, en fin, todo esto. Con drones, ahora con drones. unas tomas espectaculares. Sí, ¿verdad? efectivamente. Entonces, pues sí, en mi observancia sí fue un movimiento popular. Yo así lo creo. Así es, yo también. No, salir 50,000 gentes o 30,000. Y que en alguna forma la autoridad superior electoral, a final de cuentas, después de 5 meses, 6 meses, haya dicho no. Se queda el gobernador actual, Riquelme. No, bueno. Ni siquiera la oportunidad de repetir elecciones, ¿no? No. Y entonces, ese fue un evento traumático que de todas maneras impacta ahora, porque además son los mismos árbitros para el que viene ahora. Y recuerdas que lo que platicabas de la columna ese de García Soto, o sea, de cómo el presidente y Naya Ricardo podían haber acordado aceptar los resultados que se venían, o sea, porque es cierto, había un gran rechazo al PRI y al moreirismo en aquel momento, y podía percibirse que podía perder. Y finalmente se percibía que podía perder. No se da porque interviene el TRIF, y así como hace una semana interviene el TRIF en lo del Bronco, ¿no? Y se vuelve a dar otra explosión de dudar sobre el árbitro, que tendrá la última palabra después de que vayamos a votar, y que quién sabe cómo sea, ¿no? Por cierto, parece que ya decidieron lo del debate. En las orillas son 5. En los extremos, el primero y el quinto, van los independientes, Margarita y el Bronco. Y luego Mid, Anaya y López Obrador. ¿En medio quién va? Pues en medio va Anaya, de los 5. Porque es el más viejo su partido. No sé ni cómo, la verdad es que no debió haber un método, pero no lo leí, nomás leí la porque es el día 22, ¿no? El día 22, sí. El primero. Pero de acuerdo, me convierto un poco en
en el preguntón, Sí. de acuerdo a la experiencia como periodistas, ustedes, un debate define el voto. En México Es decir, no. el Yo creo que en candidato. México no. Yo creo que en México no. Porque en México tienen votos duros. ¿A qué panista, dime tú, a qué panista vas a convencer porque vote por mí o por López Obrador? A los panistas no, a los oportunistas y esos se convencen solos. Bueno, nada más que el 60% Sí. es oportunista. Por eso te El digo. swinger es Exacto, independiente, exacto. Y entonces, esos son los que van a Pero elección. son oportunistas porque están metidos a esa política de querer puestos. No, pero Sí. no, yo hablo de la población en general. Bueno, pero tampoco por eso no se deben de enojar. A uno de Morena no lo vas a convencer de lo contrario. No lo vas a convencer del contrario. A un priista de los que yo conozco no lo vas a convencer del contrario. Tampoco. Entonces, no es cierto, es hacerse de todo. ¿Sabes para qué es? Nada más para que alguien caiga. En ese debate, para que alguien caiga en un garlito, en una trampa. Bueno, entonces. Para eso sirve. Y entonces, fíjate. O sea, es para ver si cae alguno. Es una estrategia o para lucirte y que justifiques a tus seguidores. O sea, acuérdate, habíamos dicho, en México no hay ideología, hay votos duros. Morena tiene mucho voto duro. El PRI tiene mucho voto duro y el PAN cacha los votos anti-PRI. Uh-huh. Bueno, y entonces, pero... Y tiene su voto duro también. Sí, pero es muy pequeño. Sí. Casi siempre llega al 19%. Y entonces tienes al resto de la sociedad en donde vas a incluir a los jóvenes de 18 a 38 años que forman el 51% del padrón y para los que será algunos su primera o su segunda oportunidad para votar. Y ellos no pertenecen a ningún voto duro porque no han conocido ideología alguna. Y tal vez ni siquiera sean de ningún partido. Bueno, no conocen ideología alguna, no son de partido, lo más probable es que no sean de partido ninguno. Luego, casi nunca se han acercado a la vida política, nada más que esto está hipercomunicado. Y entonces, por la naturaleza y por la edad, están entre los que en mercadotecnia les dicen émulos, los que se suman a algún movimiento por moda, por seguir, por que te aporte algo, por emulación, por pertenencia, porque en esa época no te gusta todavía volar solo. Y entonces, un buen debate con un buen postdebate. Lo importante del debate viene siendo el postdebate, en donde dicen, te viste mal, te viste bien, se equivocó. Y donde empieza... El que ganó es fulano, el quién sabe qué. El que genere esa percepción de que ganó, le va a dar un argumento al novato político, a ese joven que apenas está queriendo participar, porque está hipercomunicado, ¿no? A diferencia de otras veces, ahora yo pienso que todos ya saben que va a haber una elección. Para dejar concluido el rock, a mí me apasiona eso. Qué bueno. Todavía el rock es un ritmo que la juventud, fíjate lo que te estoy preguntando, nosotros lo seguimos oyendo. Ahorita buscábamos, le decía, búscate uno de Ricardito. A mí me encantaba Ricardo. Entonces, porque ahí sí no hay ninguna bronca. Tú oyes a Ricardito y dices, es rock. Claro. Ahí no hay con qué andas pensando, parece rock, parece soul, parece blues. No. Es rock. Es rock. Entonces, todavía la juventud, todavía el rock tiene fans. ¿Es uno de los principales ritmos o ya no? Sí, ¿cómo no? Claro que sí, yo así lo puedo afirmar, al menos es mi opinión, porque... Una opinión calificada. En cierto modo, gracias, José Guadalupe, pero en cierto modo, de ahí mi frase, que data del 82 aproximadamente, 81, 82, cuando ya se consolidó el rock, ¿no? Saliendo de los años 70. La metamorfosis es eterna, la del rock. Algunos le llaman etiquetas a esta metamorfosis, yo le llamo metamorfosis.
Entonces, ciertamente ha habido algunos segmentos dentro de esta metamorfosis que son pues meramente moda, por las efímeros. Por lo que acaba de decir Jorge Arturo, la hipercomunicación, que a veces se transforma la hipercomunicación no necesariamente en algo útil, sino en moda, en moda. Y un MTV, por ejemplo, bueno, que surge, al menos aquí en México, a través de la televisión de paga, pues allá por los años 80. Inclusive surge por ahí una canción que se llama algo así como el video mató a la estrella de rock. Y realmente nunca sucedió esto, ¿no? Ni va a suceder. Es decir, el rock es libertad de expresión. El rock se ha considerado que hay más conciencia en el joven rockero, natural, auténtico, que en su libertad de expresión de su canción compuesta por ellos hay más mensaje social que en un momento dado de diversión. Y lo mismo quienes lo consumen. Exactamente, lo mismo quienes lo consumen. Chicago mismo en 1972 graba una canción que se llama Diálogo, precisamente entre el joven rebelde de la contracultura y el joven conformista de la etapa contemporánea. Y es precisamente un diálogo, una especie de debate. Diálogo unido, exactamente, en donde pretende crear conciencia al joven progresista, al joven conformista con el estatus de ese momento. Y bueno, se queda en veremos, ¿verdad? No se sabe si, o no dejan saber si quién convenció a quién. En fin. Pero era como el nacimiento pues fue el nacimiento de los millennials, en esa época, los 80, es cuando, según aceptan los más, son de los 80 a los 2000. Sí, o sea, es cuando ellos nacen. Sí, Chuy, pues como siempre, se nos acabó el tiempo y creo que tendremos que programar otra para que nos hagas favor de venir. No, Sobre ya... todo, ¿sabes cuándo? Cuando ya tengas el libro. De que nos hables del libro. Sí, para que nos hables del libro. Gracias. Y entonces sí desplayas al fin ya. Porque uno cuida mucho no decir algunas cosas que van a salir en tu libro. Sí. Pues claro, sí, por eso lo noté yo así, entonces dije, ya no lo voy a preguntar. Porque, pues, el drama. Sí, pues entonces te lo platicamos y ya nadie lo lee. Vi el final. Sí, ya. Sí. Entonces, cuando venga, Chuy, cuando ya tengas el libro, tenemos nuestros teléfonos, no, me dices, ya tengo el libro y te vienes para... ¿Nos invitas a la presentación del libro? No, pues es que eso ya es definitivo, Es definitivo. Entonces, yo esperaría que estuvieran presentes por ahí, ustedes en agosto, dos. claro. Y todo el público, o el público que nos está... Pero además pues, muy conocido en muchas partes. No. Pero no, pues yo agradezco muchísimo la invitación que me hicieron, pues dos, yo puedo llamarle íconos locales en el periodismo. Hombre, muchas gracias. Porque ¿qué te tomas, así es. Aparte del Otro café, por favor, no, pero con coñac. No, pues es que... Oye, gracias. No, gracias a ustedes. Porque creo que la amistad a veces dicen que el amor es ciego. La amistad es ciega. Sí. Había un amigo que tenía no me acuerdo si no le daba crédito, una frase que yo me la aprendí y se las digo a veces a mis amigos. Si es mi amigo fulano tal, a los amigos hay que quererlos, pese a conocerlos. Decía mi cuate. No, yo que le quito ese pese, no, mis amigos son gentes como tú, hombres buenos. No, muchísimas gracias. Gracias. Sí. Jorge Arturo, muchas gracias. José Guadalupe Robledo, muchas gracias. Jesús López Castro. Y bueno, pues
Me dio mucho gusto estar compartiendo una plática muy interesante de parte de ustedes con el público y obviamente pues con ustedes. Gracias, Chuy. Déjame hacer publicidad, tú de eso entiendes. Desde la otra vez se me olvidó, canal, perdóname. Ya está en la nube. La nube, ¿es correcto que digas la nube? Bueno, ya está en internet. El periódico Saltillo, el de abril. Léalo. Y a quien haya leído ya el impreso, de todo modo suba, porque hay lo doble de los artículos que salen aquí, están allá. Ahí hay para todos los gustos. Es el www.elperiodicosaltillo.com. Está muy fácil. Entonces, por favor, sube. Pero estamos hablando de un periódico que tiene ¿cuántos años? Va a cumplir 29 años. 29 Es más, años. te voy a decir, para que no especulen. Yo les digo. Nació cuando gana Salinas de Gortari. Porque en el 88. Exactamente el 1 de julio del 88. ¿Por qué nació en ese momento? Por una razón. Yo siempre pensé que mi generación había llegado al poder con Salinas de Gortari. Yo siempre pensé eso. Y yo acuérdate que en aquel entonces yo era del INE Masas y bueno, pues nosotros queremos Salinas de Gortari, o sea, finalmente es el hombre más inteligente. Que no salió, pues ni los hijos te salen como tú quisieras. Entonces, menos los presidentes. Entonces, bueno, pues léanos. Muchas gracias, Jesús. Al contrario, gracias a ustedes. Les agradecemos el favor de su atención, agradecemos a Chuy su presencia y su plática, a mi carnal Robledo, y a quienes hacen posible el programa, a Rafael Izquierdo Estrada, nuestro productor, y a Félix Reojas Aguayo, nuestro director. Muchas gracias y nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias. Oh, well, come over, baby. Step into my time machine. You better jump into my action. I'm gonna